Lo que está sonando es una vieja banda argentina pop, salieron de un reality, Los Mambrú, ¿te acordás de Los Mambrú? A los 11:11 intencionamos y presentamos el Día Mundial del Piano, de ese instrumento tan mágico, tan alucinante, tan único, quizás el lugar donde toda la música está guardada, de punta a punta, y hay tanta profundidad en ese instrumento que nuestras palabras habrán de ser demasiado cortas y por eso aquí hay un experto. Cada vez que lo presento se me pone la piel de gallina porque, señores, en el piso hay un doctor en dirección de orquesta, coros y vientos y piano. Además, música de cámara y acompañamiento vocal e instrumental en la Universidad de Minnesota en Estados Unidos. Además, es doctor en musicología de la Universidad Católica Argentina. Pero además, es farmacéutico, ingeniero agrónomo de la UNT, doctor en Ingeniería de Alimentos de la Universidad de Minnesota y doctor en Humanidades de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT. El maestro Roberto Bufo con nosotros, actual director de la orquesta de la UNT. Maestro, bienvenido. La verdad que es A ver, ahí lo tenemos. Gracias por venir, maestro. Muchas gracias. Cada vez que lo presento en este pergamino, siempre le tengo que preguntar, ¿en este momento hay una carrera por finalizar también? Sí, sí. Toda la vez. Qué bárbaro. ¿En qué estás? Contame. Estoy estudiando estoy haciendo online la maestría en Ciencia de Datos con la Universidad Austral de Buenos Aires. Matemática estadística. Me fascina, ¿no? Es más, me han dado un cuarto de beca por buen alumno. Debo ser el más viejo de todos los alumnos. ¿Qué significa? Es como en cierto punto, que te lo pregunto también antes de meternos en el piano. ¿Hay un momento que si no estás atrás de una estudiando algo, te aburrís? Sí, me aburro. Sí. Necesitas el hecho de el permanente pero conocimiento. Es que eso me gustó toda la vida. La estadística me gustó toda la vida. Y, como una materia pendiente. Sí, sí. Eso le iba a preguntar, si son como cosas que fueron surgiendo en el camino o si son cosas que ya tenía pensado y las fue haciendo de a poquito. Ah, sí, tal cual. Sí. Qué constancia, ¿no? Qué constancia. En el medio de todo esto hay un pianista eximio. ¿Que aparece dónde? Más o menos. ¿En qué momento de su carrera? A ver, yo tocaba el piano muy instintivamente de niño, pero recién empecé a estudiar con algo de seriedad, digamos, con María Raquel Gallac, la profesora de piano legendaria de Montero, a los 11 años. Una leyenda, ¿eh? Sí, sí, la mamita una leyenda. Y bueno, estudié a lo largo del secundario, después estudié con Celina Lija acá, que bueno, ya era un estudio mucho más serio. Y bueno, el quilombo se armó a los 18 años cuando quise ser músico y mi papá me dijo que no, que lo acabo de perder hace un mes atrás. Lo sentimos mucho, maestro. Sí, sí. A mí también, como vas a ser drogadicto como Charly García si sos músico. Sí, algo así. Algo así. Otras épocas. Y lo más irónico es que si hay algo en lo cual se necesita una constancia y una disciplina tremenda, es para ser músico profesional, por lo menos en el ámbito de la música clásica, sin duda, porque a lo largo de los años el estándar de ejecución es cada vez más alto y cada vez más difícil vivir de la música. Total. Vivir de la música en un sentido profesional y serio, ¿no? Sobre todo en la música académica en Europa, en Estados Unidos, la competencia ya es casi imposible. Es una locura, además, los niveles que se han logrado. Sí, sí, ¿no? Y en realidad se torna hasta un riesgo de vida en el sentido de apostar todas las fichas a la música sabiendo que la profesión es tan tremendamente competitiva, ¿no? Total. Y puntualmente también el piano como un instrumento madre-padre de la música, ¿no? Sí. Bueno, en el Conservatorio de París, por ejemplo, para los violinistas y los chelistas la edad máxima de ingreso es 21 y para los pianistas 19. Claro. Después de los 19 años, chao, estás viejo. Exactamente. Sí. Entendemos, es como el deporte de la alta competencia, ¿no? Sí, digamos, es una persona que se va a dedicar a eso, que, bueno, cuando yo digo dentro del piano está toda la música, ¿es una buena apreciación, maestro? Porque el piano es un instrumento muy, muy singular. Tardó siglos en llegar a lo que es el piano moderno actual. Es casi imposible estudiar armonía, contrapunto y orquestación sin ser pianista. Muy difícil. Claro. La gran mayoría, pese a lo que mal que les pese a los otros instrumentistas, la gran mayoría de los grandes directores de orquesta fueron grandes pianistas. Fundamentalmente pianistas. Porque el piano tiene un rango desde el grave hasta el agudo que abarca toda la orquesta. Claro. El único instrumento que lo supera en ese aspecto es el órgano.
pero el piano está estandarizado y el órgano no. Cada órgano de iglesia es diferente al otro. Claro, diferente pulso, diferente audio. Bueno, por número de teclados. En Tucumán, el órgano de la catedral tiene 2 teclados, el de Corazón de María, que lo toco bastante, 2 teclados. Es divino ese. Porque se usa mucho, pero por ejemplo Lourdes tiene un órgano de 3 teclados que es electrónico, que es formidable y se lo toca muy, muy poquito. Vi que tienen teclas negras también, pero digo, como las blancas negras. No. Eso lo tienen los pianos. A ver, los que se hace de teclas negras, creo que me perdí el retorno. Lo que tiene teclas negras las blancas y blancas las negras son los claves. Ah, exactamente. Pero en el piano, a veces los pianos Bösendorfer Imperial tienen en el bajo, van más allá del último la, que es la nota última del piano moderno. Claro. En ese caso sí, tienen las teclas negras, las blancas son negras, las negras son blancas, pero son 5 o 6 teclas nada más. Lo que se hace al revés sí son en los claves. En los claves tradicionalmente el color es al revés. Total. Y todo viene de... ¿Cuál es el instrumento madre donde salieron? Los pianos, los órganos. Es que hay dos cosas diferentes, porque el viejo clavicémbalo del barroco, la mecánica de producción del sonido es distinta. En el clavicémbalo, que yo lo amo, me encanta el clave, para mí es un instrumento fascinante, uno ve el teclado y es como una uñita, que cuando uno baja la tecla, la uña es como si fuese un plectro que la tañe a la cuerda. Por eso el clave tiene como como una resistencia baja y se toca mucho, muy martelato. Hay que hacer mucha fuerza, claro, porque hay que vencer la resistencia como de la uña. Como una púa dentro. Cada cuerda del piano y cada tecla tiene una uña que baja. A diferencia del piano, que es un martillo. A diferencia del piano, que es un martillo. Claro. Entonces, los virginales, las espinetas, era una pluma que golpeaba la cuerda. Hasta que finalmente se puso un martillo. Esa fue la gran invención de Cristofori, que fue quien inventó el piano como instrumento de percusión, que en vez de una uña que plectra la cuerda, es un martillo que la golpea. Que pasó de cuerda a percusión. Que pasó de cuerda, de tañirlo a percusión. Johann Sebastian Bach, Cristofori le presentó el instrumento muy precario todavía, a Bach no le gustó y Bach no conoció el piano moderno. No, eso me parte el corazón, no lo puedo creer. No lo conoció. Como Beethoven, me dijiste fuera de aire. No, pero a ver, ya en la época de Haydn y de Mozart, que ya las partituras se publicaban diciendo o se toca en el piano forte. ¿Por qué se llamó piano forte? Porque la diferencia fundamental entre el clavicémbalo y el piano forte es que en el piano forte se podía regular la intensidad con que uno bajaba la tecla, entonces o se tocaba suave o se tocaba fuerte. Claro. Entonces por eso se llama piano forte. Como los sintetizadores, que le pones capitas y toca despacito, claro, suena de una manera, exacto, fuerte de otra. Tal cual. Bueno, en el viejo clavicémbalo, en las grandes obras de Johann Sebastian Bach, solo se pueden tocar en clavicémbalo en los claves de 2 teclados. ¿Por qué? Porque se tocaba piano o forte según se tocara en el teclado de arriba o en el teclado de abajo acoplado al de arriba. Claro. Entonces en el clavicémbalo uno bajaba las cuerdas. Cuando están acoplados los 2 teclados, tocan el teclado de abajo y se bajan solas las cuerdas del de arriba. Teclas del de arriba. Como un fantasma, sí, como que si se ve fuese mucho. Un fantasma. O sea que le traen a Bach. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La forma de producir el sonido es fundamentalmente diferente en el clavicémbalo que en el piano forte. Porque en el piano forte se podían hacer matices que en el clavicémbalo no. Claro. Entonces, cuando ya entra el clasicismo, se acaba el barroco y entra el clasicismo en la segunda mitad del siglo XVIII, ya había fortepianos. El fortepiano era un instrumento en el cual, por ejemplo, el pedal de resonancia, que es cuando uno aprieta y se suben los martillos y quedan vibrando las cuerdas, eso se lo accionaba con la rodilla. Había una rodillera, un palito debajo del teclado. ¿Subía la rodilla? No, se movía la rodilla para un costado, para el otro. Ah, bien. Entonces de esa manera se lo hacía. El pedal con el pie aparece recién en la segunda mitad del siglo XVIII.
Y Beethoven no conoció el piano moderno tampoco. Beethoven tocaba en un fortepiano. Eso es una locura. Entonces las partituras se publicaban diciendo o se toca en clave o se toca en piano, lo cual por supuesto una sonata como la sonata patética opus 13 de Beethoven ya es ridícula tocar en el clave, no tiene sentido. Claro. Ya es para piano, ya es para fortepiano. Existen instrumentistas historicistas porque actualmente se fabrican todavía fortepianos con la rodillera en vez del pedal y la extensión del teclado es más corta. ¿En Tucumán hay algún forte? No. No vi nunca un forte. No sé si en la Argentina hay muchos, muy difícil, pero... ¿Son de un tamaño más grande? No, son más pequeños que el piano moderno, mucho más chiquitos. Más pequeños que el piano moderno. Porque, a ver, en el piano moderno están las bordonas, que son las cuerdas de las notas más graves, que es una cuerda por tecla. ¡Pum! Bueno, en el piano moderno hay 3 cuerdas por tecla en las notas más agudas. Entonces, cuando uno aprieta el pedal, una cuerda se mueve hacia la derecha todo el teclado y entonces el martillo, en vez de golpear las 3 cuerdas que dan la misma nota, presiona 2 o 1. Es lo que se llama una corda. Es el pedal izquierdo del ¿Quién piano. inventó esa máquina? ¡Qué bárbaro! Si alguna vez vieron un piano abierto, un pianito de cola, ponele cuando lo ves. Bueno, eso es una ingeniería perfecta. Sí, eso tardó por lo menos 150 años en perfeccionarse técnicamente. Pero en el fortepiano no, todavía había una sola cuerda por tecla y se desafina con mucha facilidad. Existen, en Estados Unidos se puede estudiar fortepiano. El fortepiano puede llegar hasta las sonatas de Schubert, que estamos hablando Schubert se murió al año siguiente de Beethoven. Beethoven muere en 1827, Schubert en 1828, pero uno se lo considera clásico, al otro romántico. Pero en realidad las divisiones de la historia de la música son artificiales. Son contemporáneos. Sí, prácticamente eran perfectamente contemporáneos. Parecen de otra época, posta. Pero no, bueno, Schubert se murió a los 32 años, Beethoven a los 57. Así que, bueno, habían 25 años de diferencia. Uno vivió 25 años más que el otro. De todas maneras, el piano moderno, tal cual lo conocemos, recién para Chopin, Schumann, o sea, a mediados del siglo XIX. ¿Chopin llegó a tocar piano? Sí, el piano moderno, Chopin ya sí, y Schumann también. Cuando uno va al Museo de la Música en París, que es un museo alucinante, hay un piso dedicado al piano, solo al piano, y están todos los pianos que se crearon en el siglo XIX. Como la evolución hasta llegar al piano moderno. El piano moderno, ya tal cual lo conocemos, recién se estandariza la producción hacia 1880 más o menos. Y de ahí hasta hoy, 2023, ¿no se modificó más? No se modificó más. ¿Y hay una modificación por hacerle? ¿O es un instrumento en cierto punto que llegó hasta el máximo de rendimiento? No, digamos, el piano maestro. Bueno, el piano moderno, un piano Steinway, un Kawai, un Yamaha, que son pianos de más de $100,000, tiene 3 pedales. Tranquilo, 3 pedales y van desde el La final, desde el La menos 4 hasta el Do agudo, abarcando más o menos 7 octavas y media, 8 octavas. Ese piano tiene actualmente 3 pedales. El pedal de la derecha es el pedal de resonancia, que es el pedal clásico, que cuando uno lo baja, se eleva el sustain, levanta toda la martillera y el sonido queda sonando. Ese es la diferencia técnica fundamental del piano con cualquier otro instrumento. Porque cuando uno estudia orquestación, por ejemplo, que un ejercicio típico de un buen orquestador, es decir, te dan una pieza de piano, pasala a orquesta. ¿Cuál es la diferencia? Que la orquesta no tiene pedal de resonancia. Entonces en la orquesta las cosas tienen que quedar sonando, las cuerdas tocando. Tenés que seguir tocando, claro. Hay que seguir tocando porque esa resonancia que en el piano uno toca un acorde, aprieta el pedal, suelta las manos, claro, y queda sonando. El violinista o el chelista no lo puede hacer. No lo puede hacer. Bueno, ese yo creo que es desde un punto de vista técnico, es el secreto por el cual el piano es un instrumento tan popular. Termino de hablar los pedales y sigo hablando del piano porque es tan popular.
El pedal de la izquierda es el pedal que lo acabo de mencionar, el pedal que nosotros le decimos el pedal de corda, corre. Que lo desplaza el teclado hacia la derecha y entonces el sonido se hace más finito, porque en vez de golpear en 3 cuerdas, golpea en 1 o en 2. Y el pedal del medio, que pocos pianos lo tienen, pero los grandes pianos de cola lo tienen todos, es el pedal tonal. Ese pedal tonal... ¿Sube tono? No. Uno toca en el bajo, lo aprieta, queda sonando el bajo, pero arriba uno puede tocar y no se acopla el sonido del uno y del otro. Una maravilla. Es increíble todo lo que estoy adquiriendo de información de algo que no tenía ni la más pálida idea, Bueno, porque claro, vos lo ves ahí paradito, entras en el living y manejar el pedal tonal del medio es un arte en sí mismo, es muy difícil. Claro, es como pegarle al pum, pero no el se grave acopla, sigue el grave, pero no se acopla con lo de arriba. Una maravilla, digamos. Bueno, ese pedal lo vi, bueno... Es el famoso pedal tonal del medio, que los pianos de cola lo tienen. Eso te iba a decir, que en los pianos que por ahí es de casa... Sí, se lo utiliza muy poco, porque a veces hay que, por ejemplo, a veces uno puede apretar el pedal tonal con el pie izquierdo y con el pie derecho sigue tocando el pedal de resonancia, dándole resonancia, pero sigue sonando el bajo. Una maravilla. Espectacular. Una locura. Es el maestro Roberto Bufo en el Día Mundial del Piano dándonos una clase de este instrumento. Y la otra razón fundamental de la popularidad del piano es la afinación fija. Que no se mueve. O sea, los pianistas no nos ocupamos de afinar, porque el piano ya está afinado con una afinación que no se puede modificar. Total. Esa afinación... Y es re caro afinar un piano, ¿eh? Esa afinación de dividir la octava en 12 semitonos fue el gran aporte de Bach. Johann Sebastian Bach, en una época en que la afinación no estaba estandarizada, le pidió a su afinador que le dividiera exactamente la octava en 12 semitonos iguales. Por eso tiene esa obra formidable que se llama El clave bien temperado. Me imagino la obsesión de Bach cuando el afinador diciéndole, no, mira. O sea, claro, necesito, esto no está... ¿Cuál es la razón? Así. El clave bien temperado de Bach son 2 volúmenes de 12 preludios y fugas en las 48 tonalidades posibles. Una locura. O sea, do mayor, do menor, do sostenido mayor, do sostenido menor, re mayor, re menor, mi bemol mayor, mi bemol menor. Bueno, en esa época, hasta que no se temperó la afinación, no se podía pasar de do mayor, re mayor hasta mi, porque ya con 4 sostenidos, 4 bemoles en la clave, ya el instrumento estaba desafinado a priori. Claro. Mirá, Bach, la importancia además también al margen de la obra y todo. Entonces, esa afinación temperada es el secreto es la base de toda la música occidental. ¿Quiénes son los mejores, maestro, para vos? ¿Mejores qué? Pianistas, pero en realidad compositores, esa es otra historia. pianistas. Espera que termine con el tema de la afinación. Bien. ¿Por qué? Porque en la música, en los gamelanes de Java o en los raga hindúes se utilizan cuartos de tono. O sea, la octava de un do al otro do está dividido en 12 semitonos, do, re, mi, fa, semitonos iguales, ¿sí? O sea, sería lo que uno llama la escala cromática en el piano. En la música oriental, del mundo oriental, todo lo que estamos hablando es música del mundo occidental. Sí. En la música oriental hay cuartos de tono. O sea, hay gente que escucha una nota entre un do y un do sostenido, que para nosotros es la mínima distancia posible. Total. Bueno, esas notas que las puede producir un violinista, por ejemplo, o un instrumentista de viento, entre un do y para mí como pianista, entre un do y un do sostenido, no hay nada. O un do y un re bemol, no hay nada. Claro. Pero para un instrumentista de cuerda sí. Hay cuartos de tono, hay octavos de tono que desde un punto de vista... ¿Se puede leer? No hay notación. Bien. No, en la notación occidental no permite esa diferencia. Hay compositores que han inventado su notación propia porque piden cuartos de tono y no hay una notación estándar, no que yo sepa. Pero, por ejemplo, los instrumentos electrónicos sí pueden producir esas diferencias. Los sintetizadores. Los sintetizadores sí la pueden hacer. Y todo lo que suena, esas cosas raras que se escuchan a veces en la música de película también. Como osciladores. Eso los puede hacer un instrumento digital, pero no analógico, como es el piano. Qué maravilla. Bueno, en el Día Mundial del Piano
queríamos hablar de piano. Acá tenés, viejo. Qué barbaridad. Todo sobre el piano. La diferencia, quiero saber, maestro, entre un compositor como Bach, como Beethoven, como Chopin, y un ejecutante. Bueno, una cosa es el compositor y otra cosa es el intérprete. Claro. Pero lo notable es que los compositores que fueron pianistas escribieron mejor para el piano, por conocer la intimidad del instrumento. Chopin, por ejemplo. Por ejemplo, Chopin, por ejemplo, Mozart, Beethoven mismo era un gran pianista, Schumann era un gran pianista, Mendelssohn era un gran pianista, pero es notable compositores como Sibelius, como Berlioz, que no fueron pianistas y que no escribieron para el piano, adrede, por no conocer. La gran excepción fue Tchaikovsky, que no era pianista, que solamente tenía un manejo funcional del piano, pero no era un concertista, y sin embargo escribió lo que nosotros llamamos idiomáticamente para el instrumento. O sea, es obvio que si yo soy pianista, voy a escribir bien para el piano porque toco el piano. Claro. Un violinista lo mismo, claro. ¿no? Entonces, cuando nos encontramos con partituras que son, uno dice, incómodas para el piano, la tiene que haber hecho un pianista. es porque no la hizo un pianista. Claro. Porque, por ejemplo, por darles un ejemplo. Entiendo. Por darles un ejemplo. Hay una sonata, espérate que me acuerde bien. El famoso, esto no se puede tocar, maestro, y vos lo compusiste así porque evidentemente no lo tocás. Bueno, digamos. la sonata, Sibelius, por ejemplo, fue el gran Jan Sibelius, compositor finlandés, que fue uno de los románticos tardíos. Vivió casi más de 90 años, muere en 1957, pero en los últimos 20 años de su vida ya no compuso música. Tiene una sonata temprana, de fines del siglo XIX, que es su única sonata en fa mayor para piano. Uno la ve a la partitura y parece una partitura orquestal, porque el tipo pensaba orquestalmente para el piano, entonces son todos acordes, densa, y un montón de notas, pero no es pianística. En cambio uno ve, por ejemplo, Rachmaninoff, es muy difícil, pero Rachmaninoff era un pianista, entonces escribió difícil para el piano, pero idiomáticamente para el piano. Claro. ¿Se entiende la diferencia? Sí, totalmente. Alguien que comprendía... Entonces, por ejemplo, y alguien que no. hay compositores que les pidieron a un instrumento o al otro cosas casi imposibles o tremendamente difíciles por no conocer las limitaciones del instrumento. El punto es que el piano es un instrumento que tiene muy poca limitación técnica. O sea, se han escrito cosas para piano que son horriblemente difíciles, pero hay pianistas que las tocan. A vos, cuando estabas estudiando, ¿qué te pareció? Dijiste, esto es imposible tocar. Sí, claro, porque probablemente el compositor le pide al instrumento lo que el instrumento no puede dar. Pero en general eso ha pasado más para los instrumentos de orquesta que para el piano, porque como el piano con el tiempo y por la característica propia del instrumento casi no tiene limitaciones técnicas. Claro. Pero un pianista escribiendo para un cello, para un clarinete, a veces le pedía cosas imposibles. Claro. ¿Mm? Sí, no, sí. no suena así el instrumento, Claro. digamos. No Pero ser. bueno, ¿cuál es el punto? Si, por ejemplo, para comparar el piano con el cello o con el violín, que son los instrumentos que más se le aproximan en cuanto a amplitud de repertorio, ¿cuántos conciertos para piano y orquesta hay? Es infinito el repertorio, infinito. Total. Uno va, por ejemplo, a la página esta Petrucci Music Library, que es una página web que es la página web más popular del mundo para encontrar música clásica. Son millones y millones de obras. Uno pone piano concerto y son páginas de páginas de páginas de páginas. Por ejemplo, este año, por darles un ejemplo pequeño, pero para muestra basta un botón. Este año es el aniversario de Édouard Laloux, un compositor francés romántico, que a mí me gusta mucho. Tiene poca música, pero muy linda. Tiene un concierto para piano que no se toca. El otro día lo escuché, como soy un insomnio crónico, lo escuché de noche. Es precioso el concierto para piano y orquesta de Laloux y no se toca. ¿Dónde lo escuchas, maestro? Como... En YouTube. Claro, listo. Ya está. Yo tengo en mi casa casi 1200 CD que era donde reliquia porque nunca más los volví a escuchar. Ya no tengo ni reproductor para pasarlo. Que nos pasa a todos. Que nos pasa a todos, porque ya realmente ya Spotify o las plataformas, ¿quién saca comercialmente un CD? Ya te conviene directamente poner la música. Totalmente. Yo me sorprendí porque el año pasado mis alumnos, yo en el conservatorio,
dicto una materia que se llama Gestión Musical y Producción de Espectáculos, una materia teórica que me gusta mucho porque les abro la cabeza a los chicos, y muchos de ellos ya publican sus canciones de música popular en Spotify. Ya nadie se le ocurriría ponerse a hacer un CD porque no tiene ni sentido. Total, claro. Ya ni se venden. Y obvio, y aparte, lo que vos decís, el espacio físico que ocupan, claro, tenés que tener una no. biblioteca Seguro, enorme cuando claro, decía acá sí, en el celular tengo tal cual. la historia de la música. Claro, claro, y en YouTube uno pone una obra y le salen las grabaciones históricas de hace 100 años y suena bien. Y suena bien. Suena muy bien. Bueno. Quiero que escuches algunas cosas de piano, maestro. Bueno, entonces, ¿cuál es el punto? El repertorio del piano es infinito, es una cosa monstruosa. Entonces, como entre el repertorio, que es enorme, y el nivel de ejecución, que es cada vez más alto, los pianistas con el tiempo se empezaron a especializar. Hay gente que toca a algunos compositores y no otros, y así. Por una cuestión de imposibilidad de abarcar todo el repertorio. Yo soy un ecléctico total porque, bueno, no vivo de tocar el piano, pero la gente que lo hace o que graba se especializaron. Hay pianistas que son mozartianos, pianistas que tocan Bach, pianistas que tocan los románticos y no se salen de ese repertorio. Sí, vi muchos tributos en el último tiempo, como eso, alguien que toca Beethoven y lo saca de gira. Claro, Solo por eso. ejemplo, qué sé yo, hay pianistas que tocan las 32 sonatas de Beethoven, lo cual me parece ya eso nomás es como que te lleva la vida. ¿Sabes lo que es tocar las 32 sonatas de Beethoven? En ejecución es difícil, sí. Y bueno, hay gente que las toca y las toca de memoria todas. ¿De memoria? De memoria todas, sí, sí. No, unos animales. Son los japoneses, seguramente. Sí. Maestro. Japoneses. Escuche esto, maestro, ¿qué le parece? No me digas quién es. A ver, ahí me gustó. El nocturno de Chopin. Una nota, escucha el maestro nada más. Esto es, en términos de ejecución, fácil, sencillo. Digo, una persona que te acuñó y dice, yo quiero tocar Chopin. Bueno, ¿Cuánto tengo que estudiar para tocar esto? Esa obra es de dificultad media, digamos. No es tan difícil. Difícil, digamos, darle expresividad, pero la técnica de las notas no es tan difícil. No sé quién lo toca, no tengo ni idea. No, acá tampoco no tengo ni idea, pero digo, No. yo que no sé tocar Bueno, el piano. ¿Cuánto tengo que estudiar para tocar Chopin? 4 o 5 años por lo menos. Claro. Te aguanta las manos. Y te voy a decir, pensé que me iba a decir más tiempo. Sí, 4 o 5 años en el desarrollo de un instrumento digamos, no es nada. para un buen pianista que Tal tenga cual. talento, ¿no? Sí. 5 años por lo menos. Sí. Claro, porque si sos medio duro, capaz que te toma como... Sí. Bueno, este yo lo tocaba a los 11 años sin ningún problema. A los Chopin. 11, Sí, como sí. Charlie, maestro. A este nocturno, sí. Con el adiestramiento fundamental para músicos. El de Hindemith, Total. el adiestramiento elemental. Ese libro es fantástico. Para A mí me gusta mucho. No se puede empezar nada sin Sí, eso. no, y no se podría tocar música popular con las complejidades rítmicas que tiene la música popular sin haberse entrenado con ese libro. Totalmente, totalmente. Dame uno más, sin decir qué es, a ver. Este es uno de mis favoritos, ¿eh? Dale un poquito de volumen, Lu. Siglo XX, pero no sé bien qué es. ¿No es Satie? Sí, señor. Sí, Satie. Eric Satie, Satie, sí. que para mí es... Me encanta Satie a mí. Era un enfant terrible de la música francesa. Compuso muy poca música, pero lo que escribió hizo época. parece fácil de tocar. Y una vez le dije a un amigo pianista y me dijo, no, parece fácil de tocar. No. Porque es lento, digamos. Sí. Pero que son no. las no 100, creo. Este es exactamente las nociones. Las Este es uno en 100, uno en 6. Sí, Tiene mucho, es una obra como muy larga. Sí. Que para mí es lo más triste que escuché en mi vida. Nunca, pero tiene cosas muy graciosas. Satie tiene una obra que se llama Embriones disecados. Así se llama, que es muy graciosa. Que es como una cargada a la profesión del pianista. ¿Satie de qué época es? Es principio del siglo XX francés. Principios- Inclasificable, ¿no? Porque fue contemporáneo de Ravel, de Debussy, pero no es impresionista. Para Eso nada. suena impresionista, pero son esos compositores que hicieron época porque son tan personales en su estilo que son ellos y nada más. No tuvo alumnos, era prácticamente un autodidacta. Se fue a estudiar música seriamente cuando ya tenía composiciones publicadas y dicen que era muy buen alumno. Pero después escribía y le importaba un bledo lo que le habían enseñado. O sea que, sí. A mí lo que me da de escuchar Eric Satie es que
el tipo de armonía es muy rara. Y sí, por eso, porque son esas, es lo que un profesor mío de armonía en Estados Unidos me decía, no man's land in harmony, o sea, la tierra de nadie. O sea, está en el medio o sea, está en el medio y no pertenece ni a un estilo ni al otro, porque no es atonal, pero tampoco es tonal, etcétera. Yo no sé de piano, pero a veces estás con una nota y decís, bueno, como la música en sí te lleva una armonía hacia cierto lugar. No, bueno, con Erik Satie es imposible descifrar eso. Satie es tierra de nadie en la armonía. Y en realidad, lo que pasa, lo que uno no entiende, es que en realidad o sea, a ver, ¿cómo lo explico para que se entienda? Siempre los teóricos de la música van por detrás de los compositores, porque Satie probablemente es lo que él escuchaba en su cabeza y ya, no estaba pensando si era esta armonía o la otra. Claro. En realidad, lo que hacen los teóricos de la música es sistematizar lo que escriben los compositores y a veces eso lleva décadas para que la técnica de ese compositor se sistematice y se lo escriba en un libro, como en un libro de texto, como una técnica. ¿Se entiende ¿Lo logró eso? Satie? Más o menos, pero yo ya he visto libros, digamos, que han estandarizado las armonías o los procedimientos compositivos sobre todo de los compositores del principio del siglo XX, que estaban o sea, sobre todo los compositores, cuando empieza a disolverse la tonalidad y se llega al atonalismo de Schoenberg, por ejemplo, al dodecafonismo, hubo todo un proceso de disolución de la tonalidad que llevó muchos años y que eso se sistematizó o sea, si hablamos de que la tonalidad es blanco y la tonalidad negro, en el medio hay una gama de grises que se fue oscureciendo o aclarando, como uno quiera llamarle. Pero eso ya está así, ya está recontraestudiado. Qué bárbaro, ¿eh? En el medio de todo lo que estamos hablando hay mucha gente que está escuchando y nos mandan, Carlos, lo que me estás emocionando con semejante nota, José Terrazas. Un beso grande, Josecito. Mucha gente que parece que toca, ¿no? De lo más profundo. O que escucha, en realidad. Claro. Dame uno más. Esto es contemporáneo, maestro. Pero es una sensación de YouTube, casualmente, esta persona que está tocando. Eso parece compuesto hace poquito, es posmodernista. Exactamente. Es un japonés que se llama Shiruma. Sí, es posmodernista. ¿Saben por qué, no? ¿Qué pasó? Millones a y partir millones de 1980, o sea, cuando se disuelve la tonalidad, que ya la empiezan a disolver los últimos románticos, Mahler, Wagner, se llega a una música tremendamente racional y mental, casi desprovista de expresión, que fue lo que se escribió en el dodecafonismo y en los serialistas integrales de los años 40, 50, 60. En los años 60 empieza un movimiento de reacción porque, ¿qué pasó? Era como que los compositores escribían música para escucharse entre ellos y no les interesaba el público. Uf. Entonces, ya... Pasa en Tucumán también, maestro, con la música popular. Bueno, en los fines... ya en la década del 80 empieza lo que estamos transcurriendo actualmente, que se llama el posmodernismo. Porque el modernismo empieza con los impresionistas, después con los nacionalistas como Manuel de Falla, la música de Stravinsky, que el neoclasicismo. Total, Stravinsky lo amo. A mí también me gusta mucho Stravinsky. Y se llega a los dodecafonistas que disuelven completamente la tonalidad. Eso se llamó el modernismo, que estamos hablando de... A ver, desde la muerte de Mahler, 1910, bueno, digamos, el siglo XX hasta 1970, 1980. Claro. Esta música tan simple y tan naive se empezó a escribir en el posmodernismo. Los 80, 90. El posmodernismo ya ha habido filósofos del posmodernismo, Habermas, por ejemplo. A mí me fascina mucho el posmodernismo. Porque, ¿te gusta? Pensé que no. Sí, bueno, no es lo que más me gusta, pero yo entiendo que los compositores a partir de 1980 hayan vuelto a la simplicidad, hayan vuelto a que su objetivo sea emocionar a la audiencia e interesar a la audiencia. Y no mostrarle de al lado que son rápidos. No, ni siquiera eso, ni que porque, bueno, digamos, a ver, en la Universidad de Princeton, en New Jersey, cerquita de Nueva York, que es una de las grandes universidades norteamericanas, hay un centro que se llama Centro para Estudios Avanzados. Y había gente ahí, matemáticos, físicos,
químicos, sociólogos, filósofos, de gente con una abstracción mental tremenda. Y ahí era profesor y perteneció a ese centro Milton Babbitt. Milton Babbitt era un músico, un gran matemático que escribió su música basada en ecuaciones matemáticas. Entonces, de la escuela de Stravinsky. No, muy posterior. Entonces, a mí me gusta, no es que tiene una estética, pero por ejemplo, una vez él tenía unas canciones, creo, y una soprano, las tocó, él estaba en la sala, y después se fue a hablar con él y le dice, maestro, a mí me gusta, me emociona esta canción. Le dice, disculpe, usted no entendió mi música usted la tiene que tocar como está escrita, pensarla, me importa un bledo si le emociona o no. ¡Qué fuerte! Entonces, eso fue la reacción de los posmodernistas, de volver a la simplicidad, de apelar a la emoción de la audiencia. Y es la música esta, que suena así hasta tontita, como digamos. Feliz, ¿no? Sí, como naive. Yo creo que bueno. Pero ¿qué es lo que tienen los posmodernistas? Una de las características fundamentales de la música que se está componiendo ahora, y digamos ya estamos hablando desde 1980 hasta ahora, ya han pasado 40 años, es el eclecticismo estilístico. Los posmodernistas no se asocian a ninguna escuela estilística, sino que componen lo que se les viene en gana. Pero siempre con el objetivo de emocionar a la audiencia. Bueno, pero es que ahí hay una cosa que sí me interesaría comentar. Te hago una en el medio que tiene que ver con esto y alguna vez te lo pregunté, maestro. En cierto punto, dos filosofías de la música. Stravinsky que decía, no señores, la música es matemática. Es matemática, sí. Y John Cage, por otro lado, que decía, no, la música es ese polvo de estrellas, el sentimiento, la ejecución. Bueno, yo con John Cage tengo sentimientos encontrados. Para mí era más un propagandista y un oportunista que un músico serio. Pero yo creo que Stravinsky, cuando le hacen esa pregunta en los años 50, él ya estaba componiendo música dodecafónica con mucha arte. Y creo que ya lo agarró viejo y el comentario como ya un viejo cascarrabias que ya lo dijo por decirlo, pero digamos, ¿quién no se puede emocionar con la consagración de la primavera? Impresionante. Que es una cosa pero por formidable. otro lado, la música es matemática. Sí, bueno, eso sin duda. Eso, o sea, a mí no me sorprende que haya llegado un punto que un matemático diga, yo no uso notas, uso ecuaciones matemáticas, y la ecuación matemática decide cómo suena la música. A mí no me sorprende que sea o sea, lo entiendo como una búsqueda estética, que de ahí tenga éxito no es otra cosa. Tal cual. Pero ¿cuál es el punto de por qué los posmodernistas volvieron a la tonalidad como volvieron? Porque en realidad, si uno frota una cuerda, golpea una cuerda o sopla un tubo, hay una ley física que es la serie de los armónicos. Entonces, aparece el do, aparece el mi, el sol, aparece el mi, aparece el fa. O sea, la tonalidad, si bien hubo un desarrollo, yo lo discutí mucho con Olivier Barly, con el padre de Guillaume Barly, del violinista francés que siempre viene a Tucumán a tocar. Olivier Barly es doctor en música en la Sorbona. Y me dice, Roberto, convéncete que la tonalidad no es histórica, es física. O sea, uno no puede caerse para arriba, uno se cae para abajo porque nadie puede vencer la ley de la gravedad. Entonces, es lo mismo con la música. Ya está en el instrumento, es inherente es inherente a la física. Claro. O sea, las leyes físicas uno no las puede alterar porque vive en un mundo donde realmente si yo suelto una piedra no se va para arriba, sino se cae para abajo. Es un hecho. Bueno, es un hecho. Bueno, la serie de los armónicos es un hecho. Entonces, no es que uno podrá negar intelectualmente la tonalidad. Pero la tonalidad es parte de uno, claro. porque si, como digo, si uno sopla un tubo, como hacían las culturas hasta si le pega el cuerpo, creo, ¿no? Entonces, no sé si se entiende el concepto. Sí, es como que la tonalidad es parte de la vida. Total. Entonces, porque está la serie física de los armónicos, que es una ley universal de la naturaleza. Como volver a las raíces. No, pero es que, o sea, de ahí parte la cosa. A ver, yo me acuerdo cuando la primera vez que tomé en el análisis matemático acá en la UNT, la profesora dijo una frase que es de un matemático famoso, que no es de ella, pero dice, los números naturales del 0 al 10 lo inventó Dios, o lo que uno entiende por Dios, lo demás lo hizo el hombre.
Entonces con la tonalidad es lo mismo. Eso estaba fijo y de ahí se Do, re, mi, formó fa, sol, la, si, do. el resto de la música. Sí. ¿Sale todo de ahí, maestro? ¿Eh? La última. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sí, Que nos enseñan en la primaria. Digamos. claro, sí. Pero digamos, hablando de que do, re, mi, fa, sol, la, si, do, estamos hablando de los tonos de la escala occidental. Correcto. Pero digamos, la música oriental, pero bueno, la música oriental también tiene su lógica interna que no puede ir más allá de la serie de los armónicos. De la física. De la física, Claro. digamos, es la física. O sea, uno vive en un mundo físico, no puede... Total. Por más digamos, que te emociones y soples como sea el trombón, hay cosas que ya son inherentes al instrumento, claro, digamos, ya están ahí. Están ahí. Y bueno, de ahí en más era la creatividad del hombre en base a algo que ya estaba predeterminado. Como por eso digo, cada quien tendrá o no su idea de la deidad. Yo soy un católico confeso y tengo fe, pero hay cosas que estaban predeterminadas. Y cuando tu amigo te dice para cerrar, convencete. ¿Ya se convenció, maestro? ¿De qué? De que la tonalidad no es histórica, sino es Yo física. absolutamente convencido que la tonalidad es física. Sí, sí, Hermoso. totalmente. Y digamos de ahí, a ver, eso, la invención de que uno podía bajar una tecla y producir un sonido, y la afinación temperada es el principio histórico del piano hasta llegar al piano como lo conocemos actualmente, que bueno, yo creo que el piano es un instrumento, es una creación formidable del hombre, es el instrumento más perfecto, el más popular, pero no tengo la menor duda. Total. A ver, en Estados Unidos, Qué ganas de tocar el piano que nos dieron a todos, ¿no? De saber al menos 2 o 3 canciones. en Estados Unidos, todos los instrumentistas, así estudie triángulo, todo el mundo tiene que pasar por la clase de piano funcional. Que no se puede hacer nada sin eso. Porque no se puede, los estudios superiores de música son prácticamente imposibles si uno no tiene un conocimiento funcional del piano. Le guste o no el piano, hay instrumentistas de cuerda que odian tocar el piano. Pero bueno, suerte, maestro, pues la guitarra es limitada, el bajo es limitado, es demasiado limitado todo. Bueno, a mí, yo hay 2 instrumentos que me hubiese encantado tocar. El cello me encanta y me encanta el oboe. Hermoso. Muy Pero poco oboísta, ¿eh? Pero me ¿Tenés preguntan... oboísta en la orquesta? Sí, sí, buenos. Me preguntan por qué estudió tu piano y la razón es muy simple, porque en Montero lo único que podía estudiar era piano. Y a mí, por ejemplo, la guitarra es un instrumento que no me atrae en lo más mínimo. No tengo ni idea de tocar la guitarra. ¿En pero serio? Cero. No sé nada. No sé ni las posiciones ni para acompañar una samba. Y creo que a esta altura no te interesa demasiado. No, tampoco, en lo más mínimo. Y bueno, pero es otro me muero instrumento. así, lo veo en una sola, maestro. No. Ay, bueno, en uno de esos programas de la tele que le hacen preguntas a los chicos, una de las preguntas era, ¿cómo era? Dice, ¿en qué instrumento se destacó Marta Argerich? Y las opciones eran piano, guitarra criolla y clarinete. Y el chico dijo guitarra criolla. No. Yo solo imaginármela a la Marta Argerich tocando una samba, no sé, me reía, me acordaba y me reía solo. No, es el maestro Roberto Bufo con nosotros. Maestro, ha sido un placer de los grandes. Nos extendimos porque la charla es imposible cortarla al maestro porque cada cosa que dice es apasionante. Gracias por venir, maestro. No, a de usted. verdad, ha sido un placer. Estamos en vivo hasta la 1.